Hola creativadores, bienvenidos otra vez a este espacio de Creatívate con Mónica Ríos. Hoy tenemos un tema muy interesante y que tenía pendiente de compartir, engañando los sentidos. Esta preparación que vamos a hacer el día de hoy representa un espacio de creatividad principalmente. Vamos a romper barreras, vamos sobre todo, pues como les decía, a engañar un poco los sentidos, porque lo que he preparado hoy para ustedes es un plato o una preparación que utiliza muchas técnicas de pastelería, pero realmente no son un postre. Entonces vamos a hacer hoy caprese a mi manera. Me he basado en un clásico que es la ensalada caprese, que comprende 3 ingredientes básicos, pero que combinan muy bien y hacen alusión a la bandera de Italia: el tomate, el mozzarella y la albahaca. Aparte de eso, pues cuando pensamos en albahaca pueden venir otras ideas, por ejemplo un pesto, y el pesto se compone de piñones. Hay muchas ocasiones se utiliza almendra porque es lo que se consigue, o nueces. También utiliza aceite de oliva, igual en la ensalada, y algo de queso parmesano. Entonces vamos a jugar un poco como con esta línea de ingredientes para hacer una preparación, como les digo, caprese a mi manera, así que súper bienvenidos a Creativarse el día de hoy. ¿Qué vamos a preparar? Es una preparación un poco compleja en el sentido que tiene muchos elementos, entonces les tengo preparadas algunas partes avanzadas y otras que les voy a ir mostrando y contando en el camino a través de una serie de videos que he preparado para ustedes. Pero lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de la estructura de lo que compone esta preparación. Por un lado tenemos un glaseado de albahaca, que es donde va a haber muchísimo sabor y color, que es un glaseado verde, y para eso debemos elaborar un jarabe. Entonces les voy a mostrar ahora cómo hacemos el jarabe para preparar el glaseado. El glaseado se caracteriza por ser una preparación que cubre otra, ¿no? Haciendo como un efecto de espejo brillante y colorido. En la pastelería se utiliza muchísimo el glaseado. Para esto vamos a trabajar con jarabe de glucosa, vamos a tener también azúcar y agua, ¿vale? Y con eso vamos a preparar no un almíbar, sino un jarabe, el cual debemos enfriar correctamente luego de que esté listo. Ahí les estoy pasando entonces en el video que lo que hacemos es poner jarabe de glucosa, que ya tenemos también las cantidades ahí, azúcar y agua, lo llevamos al fuego, y es muy importante que todos los cristales de azúcar se disuelvan. Una vez se disuelvan, entonces vamos a pasarlo a un recipiente y lo llevamos a enfriar perfectamente. Para hacer el glaseado tiene que estar bien frío. Esto tiene una consistencia bastante elástica o flexible, ¿no? Por el mismo azúcar o los azúcares que estamos utilizando. Entonces, con esto vamos a darle la consistencia elástica y flexible al glaseado, y además vamos a utilizar albahaca fresca. Las hojas de albahaca deben seleccionarlas que estén completamente verdes, porque si tienen plantas que no son tan verdes, pues no van a conseguir el color verde, ¿no? Es algo como que tenemos que tener en cuenta ahí. Entonces van a seleccionarlas y necesitamos unos 100 gramos de albahaca y deshojarlas de manera correcta, lavarlas y las vamos a tener muy bien. ¿Vale? Ahí podemos ver entonces en el video cómo hicimos el jarabe. Ya lo tengo completamente frío y no vamos a utilizar nada de agua suelta o sola para licuar la albahaca. Pero antes de pasar al licuado, yo lo que necesito es hacer un procedimiento que es el blanqueado de la albahaca para mantener el verde o la clorofila. Para quienes me han visto y me han seguido en este tiempo, saben que a mí no me gusta mucho el color artificial, los colorantes adicionados directamente, sino que me gusta extraerlos de productos naturales. Entonces esta es una gran opción, porque además no solamente vamos a tener un color divino y vivo, sino que también vamos a tener un aroma. Es muy clásico, o más bien un aroma muy predominante en la albahaca, que es muy fresco. Entonces lo primero que vamos a hacer es blanquear. Voy a traer para acá una olla que he preparado con mucho cuidadito y voy a blanquear aquí justo enfrente de ustedes. El blanqueado consiste en una técnica de cocción que lo que permite es intensificar el color verde, en este caso de las hojas, ¿vale? Y también nos sirve para ablandar de cierta manera la fibra de algunos productos. Entonces lo que voy a hacer son apenas unos segundos. Vamos a poner las hojas de albahaca en agua caliente, agua hirviendo, y no debe estar mucho tiempo. Como les digo, es cuestión de unos segundos. Y aparte lo que tengo es hielo y le voy a poner agua para generar un baño María invertido que permita que cortemos la cocción rápidamente de esas hojas de albahaca.
Entonces me voy a ayudar acá con un par de cucharas y vamos a retirarlas. Fíjense que fueron unos segundos nada más, así que ahí escurrimos y las vamos pasando al agua con hielo. Si no hacemos este procedimiento, pues las vamos a quemar, haciendo que la clorofila se pierda o se oxide y perdemos todo ese color verde. Para hacer el pesto también les recomiendo hacer este procedimiento si quieren conservarlo mucho tiempo verde y con ese aroma fresco. Entonces vamos a retirar todas las hojitas, ahí. Si quieren pueden pasarlo por un colador, yo por no perder el agua luego, pues la voy a hacer de esta manera. Entre mejor hagan esta técnica, más verde les va a quedar ese glaseado, así que bueno, voy a utilizar una espumadera o un implemento un poco más grande que me permita sacarlo más rápido. Bien, y ahora vamos a dejarlas enfriar, pero tampoco las vamos a dejar mucho tiempo en frío porque el frío también quema, ¿no? Entonces, si lo dejamos mucho tiempo las hojas en el hielo, pues también van a perder su color porque se va a quemar toda la clorofila. Entonces tengan mucho cuidado también, es apenas unos segundos, agua con hielo y las vamos a escurrir muy bien, pero tienen que estar frías. Si no las enfriamos correctamente, pues no vamos a haber hecho absolutamente nada con el hielo. Voy a dejar esta ollita aquí afuera y vamos a pasar entonces a revisar qué tan frías están las hojas. Les doy un pequeño movimiento ahí y debo sentirlas frías. Hola Sisunei. Estamos hoy preparando un glaseado de albahaca para una versión de Caprese. Entonces bienvenida a Creativarte. Vamos entonces aquí a una licuadora, ¿no? A tomar un vaso de licuadora y vamos a tomar las hojas frías, las escurrimos muy bien y las vamos poniendo aquí en la licuadora. Dirán, bueno, ese montón de albahaca, bueno, es un montón de albahaca porque es la base que necesito para extraer el color. Entonces vamos poniéndolo ahí. Importantísimo escurrirlo muy bien porque no queremos el agua de la albahaca o la que ha absorbido, sino que solamente queremos las hojas ya blanqueadas. Fíjense el verde tan lindo que va teniendo. Es un trabajo un poco engorroso, es más fácil claramente ponerle unas gotas de colorante, ¿verdad? A agua, pero esto es mucho más especial cuando uno hace un tema de handcraft o todo hecho a mano, ¿no? Más artesanal y más natural. Entonces ahí escurrimos bien todas estas hojas y ya estamos listos para adicionarle entonces ese jarabe que ya preparamos con la glucosa, el agua y el azúcar. Muy bien, entonces voy a tomar el jarabe. Tenemos en dos recipientes separados, pero es por capacidad del recipiente, y lo vamos a adicionar directamente a la licuadora y este va a ser el líquido que me va a permitir poder extraer el color y después tener un lindo glaseado. Entonces ahí ponemos la primera parte, la segunda y nos vamos para la licuadora. No vayan a poner agua y si necesitan poner agua, ojalá sea una agua que tenga o que esté infusionada con albahaca o la hierba que vayan a utilizar para que no vayan a perder sabor. Las hierbas son bastante vulnerables a perder sabores, sobre todo cuando tenemos gelatinas puestas, entonces si le ponemos ahorita agua vamos a comenzar a perder sabor. Y vamos a pasar entonces a licuar. Ahí poco a poco,
pierde tiempo, no se preocupen, no le adicionen agua para nada. Y fíjense cómo va extrayendo ese color verde, verde, verde. Algo súper importante es el tiempo también del licuado. Si yo lo dejo acá demasiado tiempo, lo que voy a hacer es calentar por la fricción de las cuchillas toda la albahaca, haciendo que se pierda el color verde. Entonces nunca debemos calentar en exceso las hojas, o si no lo vamos a perder. De ahí queda licuado, fíjense el color súper verde que tiene, y esto es lo que va a representar entonces el color final de la preparación. Vamos a traer aquí un lienzo con un colador, ¿no? Esto es un lienzo de malla fina, porque los coladores a veces no tienen una malla tan fina y llega a pasarse parte de la hoja, ¿no? Entonces necesitamos que sea un líquido bien verde, pronunciado. Entonces vamos a retirar toda esta mezcla ahí, y con el lienzo acá viene un trabajo pues de las manos. Vamos a comenzar a apretar y vamos a extraer todo este líquido. Miren el verde tan divino que va saliendo. Recuerden que este video lo van a poder ver varias veces y tienen todas las cantidades también disponibles para que lo puedan hacer tranquilamente, y también les voy a compartir al final toda la receta publicada con este live. Entonces vamos a ir ahí filtrando, van a hacer fuerza, tomen un lienzo bastante grande y amplio para que no se les vaya a romper o a salir por el otro lado, y aquí extraemos todo este líquido verde. Piensen que listo, lo estoy haciendo con albahaca, pero hay otras hierbas aromáticas verdes a las cuales se pueden extraer la clorofila, como por ejemplo el perejil, como por ejemplo el cilantro, bueno, y ahí tendrán varias opciones también para hacerlo. Expriman lo más que puedan, yo necesito que salga todo el líquido posible. Y ahora viene un paso muy importante, y es pesar cuánto líquido de albahaca con almíbar o con jarabe me ha salido en total, porque con base en eso le vamos a poner gelatina. Los glaseados contienen gelatina para que sean más flexibles y también se compacten en contacto con el producto que vamos a glasear. Entonces, perdón, un segundito, aquí me lo traigo, listo. Vamos a pesar, entonces tengo acá una pesa, una balanza, y vamos a ver cuánto me quedó en total de mezcla. En una jarrita lo voy a pesar directamente, vamos a ver aquí si podemos ver el número, y vamos a pasar todo el líquido ahí. Tenemos alrededor de 260, listo, 260 gramos de líquido de albahaca, y voy a tomar una calculadora. Si son buenos calculadores al ojo y lo tienen ya entrenado, fácil, listo. Si no, fíjense, yo siempre cargo una calculadora a la mano, y lo que voy a hacer es ponerle un 2.8% de gelatina con respecto a este líquido. Entonces 260 por 2.8%. Ahí, perdóname. Listo, tenemos que adicionar 7.28 gramos de gelatina. Le voy a adicionar 7 gramos de gelatina, va a ser suficiente. Entonces lo que tengo aquí a la mano es gelatina y agua, porque la gelatina se debe hidratar en agua fría. Entonces lo que voy a hacer es poner, si tengo que poner 7 gramos de gelatina, yo sé que son muchas matemáticas, pero así funciona todo esto. 7 gramos de gelatina lo voy a multiplicar por 5, serían 35 de agua. Agua fría la voy a poner aquí, 35. Ay, me superpasé. Devuelvo, no hay problema. Y un poquito más. Ahí estamos, con 35. Y le vamos a poner los 7 gramos de gelatina. Lo voy a agregar como en forma de lluvia. 7 gramitos. Y con esto, bueno, ahí se fueron 8, no pasa nada.
Voy a mezclarlo bien para que no vaya a quedar gelatina sin hidratar. Y listo, lo voy a dejar aquí a un ladito. Me olvido un poco de los cálculos porque ya tenemos listo casi que el glaseado. Entonces, todavía no le puedo poner la gelatina al agua de albahaca porque necesito dejar que se hinche, que se hidrate completamente. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo en reposo un ratito aquí atrás. Bien, entonces tenemos el agua de albahaca y la gelatina y ahorita le vamos a poner esto. Bien, resulta que hay otra preparación. Ya tenemos la parte verde del caprés, que es la albahaca, pero transformada en un glaseado. Vamos a hacer ahora unas pastillas de tomate, pero les voy a mostrar un video para que vean cómo las hicimos. Realmente no las voy a hacer ahorita, sino que les voy a mostrar cómo las hicimos. Lo que necesitamos es hacer una salsa tipo napolitana, ¿vale? Una salsa que yo hago con tomates al horno, ¿bien? Entonces llevamos los tomates, en este caso utilizo tomate cherry, tomate chonto o tomate perita o tomate San Marzano si lo tienen a la mano, buenísimo, pero que estén bien maduros. Los llevamos al horno 200 grados centígrados hasta que se doran y quedan completamente quemaditos. Es posible que primero estén los tomates cherry que los tomates chonto, que son más grandes, o los tomates maduros grandes, ¿vale? Eso lo vamos a retirar del horno y vamos a licuarlo. Lo vamos a licuar con otros tomates, con tomate seco y con jugo de tomate. En esta receta a mí no me gusta utilizar agua, igual que con la albahaca. No utilizo agua directamente sola porque pierdo el sabor del tomate. Entonces siempre licúo o intento buscar líquidos que tengan una razón de saborizar o incrementar ese sabor que estoy buscando. Entonces lo que hacemos es licuar los tomates ya asados con tomates secos que hidrato en un poco de agua, por supuesto, para que no sean tan duros, y le pongo jugo de tomate. Eso pasa todo a la licuadora, lo tamizamos y luego lo infusionamos en el fuego como haciendo una salsa napolitana o una salsa de tomate sin ningún inconveniente. Se cocina un ratito, un poquito de sal, pimienta, por supuesto, y nos van a quedar súper bien. ¿Listo? Bien. Puede ser variedad, sí, puede ser cualquier variedad de tomate. Yo acá lo que uso es todos los tomates que encuentro, pero rojos porque quiero pues que la intención sea hacia el caprese. Pueden intentarlo con tomatillo o tomate verde, otra versión, sería súper interesante. Bien, entonces, ¿cómo vamos ahí? Es que yo ahí no alcanzo a ver el video. Listo. Entonces, lo que hago es luego tomar algunos moldes de silicona, por ejemplo, como este, y deposito la mezcla directamente en el molde de silicona de cualquier forma que ustedes decidan hacerlo, o de cualquier tamaño, y luego los llevamos así a congelar. Una vez están congelados, tenemos ese centro de tomate que son las pastillas que voy a utilizar. Ahora, esto no tiene ni gelatina, no tiene nada que lo vaya a estabilizar. Eso quiere decir que cuando lo sirva el producto, adentro va a tener una salsa, ¿sí?, cremosa o con esta misma consistencia cuando ya lo sirva, ¿no? Es la textura de nevera. Entonces la idea es que tenga ese centro líquido de tomate o centro cremoso de tomate el producto final. Bien, esa es otra de las partes. Entonces listo, ya llevamos albahaca, llevamos tomate. Por otro lado tenemos el queso. El queso lo vamos a utilizar, es un queso mozzarella fresca. Entre mejor calidad tenga, pues más rico también va a ser. Les recomiendo que sea fresco. Entonces vamos a ver cómo preparamos la base del queso, que es muy sencillo, ¿vale? Pero es la base para poder prepararlo todo. Y con esto vamos a hacer una bavarois de queso, que es una crema gelificada y cremosa o aireada de queso mozzarella. Es muy sencillo, lo que hacemos es licuar mozzarella, leche y un poquito de sal, y con esto conseguimos un puré de queso, que yo ya lo tengo acá y se los voy a mostrar, y se ve un poquito como
así como granuloso, separado, es normal, no pasa nada, pero van a ver que queda completamente liso y queda completamente líquido. Para hacer una bavaroa necesitamos una base entonces que sea cremosa o que sea un poco densa, como en este caso el queso, y también necesito ponerle gelatina sin sabor para estabilizar. En este caso también voy a pasar a hidratar un poco de gelatina en agua que ya tengo pesadita. En esta receta ya la tengo súper estandarizada. Entonces también tengo 7 gramos de gelatina y 35 de agua fría. La vamos a hidratar muy bien. Revuélvanlo para que no quede gelatina sin hidratar y la vamos a dejar ahí también que se vaya hinchando. Aparte, la crema de queso debe llevar crema de leche batida, que esa yo ya la tengo lista, la tengo en nevera, siempre refrigerada, porque la crema de leche debe ser una crema que me permita poder batir o montar, ¿no? Entonces es una crema que ya he batido ligeramente hasta llegar a un punto que se conoce como 3/4 de punto. Si les doy la receta completa de este bavaroa de queso, lo que necesitamos es 380 gramos de base de queso, que es esta que tengo acá, el licuado de leche con queso y sal. Tenemos la gelatina sin sabor, que van a ser 14 gramos. Yo estoy haciendo la mitad de la receta, por eso hablaba de 7 gramos. Con 70 gramos de agua, 380 gramos de crema de leche y vamos a utilizar sal y pimienta al gusto. Este es un producto que nosotros podemos probar y darle como la sazón que necesitamos darle. ¿Listo? Entonces vamos a marchar de una vez esta bavaroa. Entonces lo que voy a hacer ya para aplicar la gelatina es llevarla al microondas unos 15 segundos, va a ser suficiente, debe de derretirse y debe calentarse lo suficiente para poderlo adicionar al queso. ¿Listo? Vamos a verificar también el punto de batido de la crema de leche. Fíjense que se sostiene, ¿sí? A veces cuando compramos la crema de leche y está bien fría, pues ya tiene una consistencia espesa, pero eso no nos va a servir. Si la mueven un poquito, va a estar líquida. Lo que es importante es incorporarle aire hasta que quede con esta consistencia. Esto sí que se conoce como 3/4 de punto o una crema que está semi batida. Súper importante que esté semi batida para que quede bien cremosa esa bavaroa. Ahora voy a traer la gelatina, que está aquí, fíjense, y debo hacer una premezcla tomando un poco de queso y va a pasar algo súper interesante, y es que el queso con la temperatura caliente se derrite. Entonces lo que hago es tomar un poco del queso, mezclarlo con la gelatina y nos evitamos que se vaya a gelificar mal esa gelatina. Entonces disolvemos ahí y vamos a pasar toda la gelatina aquí adentro. Y la temperatura que tiene la gelatina va a derretir el queso y ya va a dejar de ser granuloso como lo estábamos viendo. Voy a cambiar por un batidor para integrar rápidamente los productos. Y fíjense ahí como ya vamos adicionando gelatina y por último la crema de leche que tenemos batida a 3/4 de punto. Entonces fíjense que ya tenemos los 3 productos bases de lo que compone una caprese, pero hace falta otro: acheto balsámico, vinagre balsámico y aceite de oliva, ¿verdad? Que es como lo que enriquece finalmente o adereza una ensalada caprese. La gelatina debe estar entre 40 y 60 grados centígrados. Es súper importante que alcance esta temperatura, que no sea más de esta porque entonces comienza a perder poder gelificante, y si es más fría, pues entonces se te va a endurecer muy rápido en la preparación. Y fíjense cómo queda esta mezcla, ¿sí? Que es una bavaroa de queso, directamente la podríamos consumir o poner en unos vasitos, pero se hace principalmente para moldear. Ahora viene la parte que tiene que ver con el paladar. Vamos a sazonar. Entonces le voy a poner un poco de sal, porque si bien ya la base de queso tenía un poquito de sal, es un queso mozzarella fresco que realmente tiene un sabor lácteo, pero no tiene un sal, no tiene un toque salado. Entonces ahí es importante sazonar. También le voy a poner un poco de pimienta recién molida y vamos a probarlo a ver
cómo está, si necesita más sal o necesita más pimienta, y se lo vamos a poner. Entonces voy a traer una cucharita aquí con un tenedor y vamos a probar. Está delicioso. Entonces vamos a mezclarlo bien y tenemos lista nuestra bavaroa de queso para llevar directamente a gelificar. Entonces lo que yo hago es disponerlo directamente en una manga pastelera y luego voy a trabajar con un molde. Bien, no lo voy a hacer en este caso, aunque bueno, me funcionaría para mostrarles la consistencia que tiene. No está mal. Miren, cuando va cayendo tiene una consistencia cremosa que luego en frío va a gelificar. Listo. Lo que hacemos es pasarlo a una manga pastelera y así ya podemos dosificar en los moldes que vayamos a utilizar. ¿Listo? Entonces tenemos la crema de queso. Si no quieren trabajar con moldes, entonces pueden hacerlo directamente sin la gelatina y ponerlo en vasitos y también les queda como para cucharear, pero es una experiencia un poco distinta cuando se cucharea porque es algo salado, no es un postre, ¿no? Entonces voy a mostrarles aquí las versiones que he preparado de las bavaroa. Entonces fíjense, los moldes son infinitos. Pueden utilizar el que ustedes prefieran, ¿no? Entonces tenemos un molde como este, ¿sí? Que es el que tengo incluso en la imagen que he compartido últimamente. Creo que fue como las de las primeras versiones que yo hice de este caprese. Pero también podríamos utilizar uno como este que me da una esferita pequeña, o podríamos utilizar, ¿por qué no?, un lingote como este y tener este estilo, ¿no? Entonces ya ahí sí depende de qué es lo que quiero presentar al final y cómo lo quiero servir, el molde que ustedes elijan. Bien, entonces les voy a mostrar con uno cómo hice para rellenar entonces con la pastilla de tomate. Me voy a quedar solo con este y así les muestro. Entonces tengo aquí las pastillitas congeladas de tomate. Tienen que estar congeladas para poderlas manipular, pero luego esto es un producto que se queda en la nevera después de desmoldarlos para que pierdan un poco de temperatura y se pueda manipular. Bueno, entonces voy a cortar la manga o abrirla. Fíjense aquí, vamos a retirarle el pico y lo que hago es llenar el molde inyectado. Ahí apenas a la mitad disponemos la pastillita de tomate. Ahí empujamos un poquito y terminamos de depositar un poco más de la crema de queso. Luego ahí lo que hacemos es espatular para alisar y así se va a congelar. Cuando trabajamos con moldes de silicona es supremamente importante la congelación para poder desmoldar, si no sería imposible sacarlo. Entonces me voy a llevar esto directamente al congelador nuevamente hasta que lo vayamos a utilizar. Muy bien, entonces ya tenemos albahaca, tomate y queso, o sea, tenemos la base principal. Ahora voy a pasar a ponerle la gelatina al glaseado de albahaca para que se vaya enfriando un poco. Fíjense cómo se mantiene de verde el jugo de la albahaca, ya tiene dulce, ¿no? Tiene su almíbar, pero es importante también entender que si bien tiene un poco de azúcar, es una capa muy fina y no se va a sentir dulce. Nos ayuda a contrarrestar. Voy entonces a activar la gelatina, igual que como hicimos para la anterior. Voy a ponerle unos 15-20 segundos y la vamos a adicionar al agua verde. Les había comentado que nos hace falta también otro ingrediente importante dentro de la caprese. Vamos a ponerle balsámico, ¿no? Entonces lo que yo tengo acá es
vinagre balsámico con azúcar y glucosa. Las cantidades que estoy utilizando son 50 gramos de vinagre balsámico, 20 gramos de azúcar y 5 gramos de jarabe de glucosa, que le van a dar una flexibilidad importante. Y lo que voy a hacer es una especie como de caramelo para hacer un acabado, una decoración. Y lo único que debo hacer es llevarlo al fuego, esperar a que se reduzca y se forme como una especie de caramelo sin que se queme. Ahí es donde está el detalle. Si se quema, entonces voy a tener un sabor que no es muy agradable. Lo voy a dejar ahí en el fuego y voy a estar igual súper pendiente. Para poder hacer esa decoración voy a trabajar con una plancha siliconada. Esa es gris, pero vienen de diferentes colores. Y voy a depositar un poco de esa mezcla de balsámico y la voy a comenzar a trabajar para hacer algunas decoraciones crocantes de caramelo de balsámico. Muy bien, entonces vamos a traer ya la gelatina que va en la albahaca. Y ojo con la temperatura, acuérdense que esto es susceptible al calor, ¿no? Entonces voy a ponerle un poquito de la base de albahaca, lo vamos a mezclar ligeramente y depositamos. Siempre que agregamos gelatina es importante hacer premezclas, como lo ven aquí en esta preparación. Tomar una cuchara y vamos a mezclar toda esa gelatina en la albahaca y vamos a esperar a que se enfríe. Necesitamos que esto alcance aproximadamente una temperatura de 25 grados a 28 para poder glasear. Lo voy a dejar aquí a un ladito y me voy a olvidar un poquito de esto hasta que vayamos a glasear. Si no lo dejamos enfriar lo suficiente, lo que puede pasar es que nos quede un glaseado un poco, digamos que se deslice y no pegue directamente a la bavaroa que acabamos de hacer. La intención es igual glasear la bavaroa cuando está congelada para que esta gelatina enseguida se gelifique al contacto o al tacto. Bien. Ahora tenemos otra parte, porque hay que hablar también de contrastes, de texturas, ¿no? Tenemos ya, digamos, como muchas texturas cremosas, pero no hay nada crocante. Si bien vamos a hacer algo con el balsámico, es súper importante tener como alguna consistencia que divierta el paladar. Entonces para eso he preparado una masa de parmesanos y almendras, haciendo alusión como a lo que les decía de hacer algo como en el pesto, ¿no? Que combina también, y esa base de albahaca, entonces son sabores que se relacionan. Lo que tengo acá entonces son unas galletitas de queso y albahaca. Vamos a ver cómo se hace esta preparación. Tengo estas que son para los lingotes y tengo estas otras moneditas que se pueden poner en las esferitas de bavaroa. Y es absolutamente delicioso esto para después ponerle un dip o directamente la bavaroa de queso así esparcido. Queda súper rico. Con los recortes lo que hago es generar una tierra. Entonces es muy fácil. Lo que hacemos es tomar almendras, mantequilla, queso parmesano, harina, huevos y sal, y yo utilizo el procesador. Entonces lo que hago inicialmente es procesar queso parmesano y almendras, le adiciono mantequilla fría, sal y harina de trigo. Las cantidades están especificadas aquí en la grabación del video, igual se las dejaré ahí. Ponemos la harina, volvemos a procesar y se forma una especie de arena o de tierra. Y luego pasamos a adicionar el huevo. Es realmente muy rápido cuando tenemos a la mano un procesador de alimentos. Procesamos y una vez se une la masa y se forma como una especie de bolita o bollito, ya está listo. Ahí lo que hacemos luego es estirarla entre papeles parafinados. Nos ayudamos con un rodillo, rescatamos bien toda la mezcla. Y lo vamos a extender bien delgadito para que nos quede entonces de este grosor. Más o menos será que menos de 1 centímetro, yo creo, de grosor, como unos 6 milímetros tendrá, ¿vale? Y así podemos hacer las figuras que queramos. Entonces es importante congelar la masa para luego troquelarla o cortarla con el cortante o con un cuchillo, y ya lo ponemos directamente sobre una bandeja. Ahí yo utilicé una plancha siliconada
pero realmente puede ser directamente en una bandeja. Bien, nos dio apenas el tiempo exacto. Nos dio apenas el tiempo exacto para retirar el balsámico. Es un aroma bastante fuerte, ¿no? El del vinagre. Vamos a pasar un poquito de esta mezcla. No debe quemarse, tenga mucho cuidado. Además uno no se da cuenta por el color, pero sí por el sabor. Y lo que hago con la plancha siliconada es comenzar a trabajarlo directamente así, doblando para que se vaya enfriando. Y eso es como satinar. En pastelería se utiliza muchísimo esta técnica en azúcar. Entonces voy a satinar hasta que se vuelva como una especie de plastilina. Esto está caliente, es importante utilizar un silpa. Las galletas las vamos a hornear hasta que estén doradas. Yo no hablo tanto de tiempo, pero sí es importante, la temperatura de horneado es de unos 180 grados centígrados, ¿vale? Y el tiempo hasta que estén doraditas. Es como cuando hacen unas papas fritas, ¿no? Si hacen unas papas fritas, necesitan ver en qué color está y ahí dicen, así las sacaría, así me las como, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Miren, voy a sacar algunas piezas de balsámico. Siéntanse acá con la libertad de hacer realmente la figura que ustedes quieran. Yo quiero unas tiritas o unos palitos. Entonces ahí. Si de pronto se les enfría, esto se cristaliza, es decir que se va a endurecer y se va a volver crocante. Entonces lo vuelven a calentar o toman un poquito más. Yo quiero unas tiritas para poner en mi producto. Se pueden hacer incluso algunas espirales o algo que a ustedes les guste. Voy a dejar este aquí, que este me gusta. Y yo creo que con eso tengo para ahorita servir y sin problema. Voy teniendo todos mis elementos. Entonces, miren, parece súper complejo, pero cuando ya tienen de pronto un poquito de práctica y lo van probando, les va a quedar súper bien. Quiero que miren acá cómo ya el glaseado de albahaca se va volviendo como más gelatinoso, ¿no? Porque la misma gelatina con el frío de la temperatura ambiente pues va comenzando a gelificar. Vamos a ver si ya podemos glasear y si no pues tendremos que enfriarlo un poquito más. Y me voy a sus preguntas. Fíjense que aquí tenemos la opción de tener preguntas en el icono del interrogante. Entonces, si quieren hacer sus preguntas ahí para no perderme en el chat, muchísimo mejor. Ok, el glaseado, para responder de una vez, este glaseado es lo que se utiliza actualmente y principalmente en pastelería para cubrir postres fríos o postres modernos y te da ese acabado como tipo espejo. En este caso tenemos uno elaborado con albahaca fresca y por eso tenemos bien verdecito el producto y tiene un aroma espectacular. Vamos a ver si ya podemos glasear. Bueno, para glasear tienen dos opciones. Una es utilizar una rejilla, ¿no? Con una bandeja en donde vamos a poner los elementos, en este caso las bavaroa bien congeladas, las pondríamos directamente en la bandeja y luego bañamos y cubrimos. Por otro lado, también está la oportunidad de tomar algunos palillos, ponerle el palillo, introducirlo en el producto y sumergir directamente en el baño. También es posible, también se puede hacer. Entonces voy a traer una bavaroa a ver cómo nos va con esta. Miren, a mí me gusta honestamente ponerla directamente en una galletita y no importa que se humedezca esa galletita, pero me ayuda a poderlo mover. Se puede poner sin la galleta, no pasa nada. Y vamos a probar cómo está el glaseado en consistencia. Entonces ponemos ahí y nos cubre por completo de verde. Esto es lo que es un glaseado. Nos permite poder cubrir y tener un baño espejo. Ahí para mí está súper bien, ¿no? De pronto podría dejar que se gelifique y volverlo a bañar para tener una capa un poco más gruesita porque todavía el glaseado no está tan frío.
Entonces voy a pasarle nuevamente aquí. Todo lo que cae en la bandeja se recupera. Otra vez se vuelve a utilizar para luego entonces volver a bañar otros. Voy a sacudir un poquito para eliminarle marcas o huellitas y ya estamos listos entonces para servir. Vamos a, mientras que dejo que se compacte bien, porque no vamos entonces a resolver algunas preguntas. Las cantidades exactas de las galletas, yo se las tengo. Vamos a enfocar aquí. Y igual en el video lo pueden ver, pero las cantidades son 100 gramos de harina de trigo, 25 gramos de almendras, 90 gramos de mantequilla, 2 gramos de sal, una unidad de huevo de 50 gramos y 30 gramos de queso parmesano, ¿vale? Entonces estas son las cantidades. Súper importante que los recortes de las galletas los convirtamos en una tierrita para no desaprovecharlo y además porque le va a dar una textura muy linda en la presentación del plato final. Entonces, bueno, ya me voy a animar a servir y vamos a irnos de pronto si tenemos algunas dudas o algunas preguntas, no se preocupen. Entonces vamos a ver aquí en el chat y vamos a revisar. ¿Cómo hice el glaseado? El glaseado lo hicimos blanqueando albahaca, es decir, pasándola por agua caliente, luego enfriándola rápidamente e hicimos un jarabe con azúcar, glucosa y agua. Bien frío, se licuó y se pasó por un lienzo. Es súper complejo así explicado como con palabras, pero puedes repetir este video para que veas exactamente cómo lo hicimos. Entonces ya respondimos a qué temperatura queda se debe calentar la gelatina entre 40 y 60 grados. Muchas gracias, Mica, Aela, Eventos, Yani, te mando un abrazo grande de aquí desde Colombia. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? Listo, vamos a irnos de pronto al icono de preguntas, si me las podrías leer. ¿No tenemos preguntas ahí? Listo, ¿no? Está bien, ok, listo, entonces vamos directamente al servicio del producto. ¿Cómo les ha parecido? Cuéntenme. Si les llama la atención, pueden hacer parte por parte y comenzar entonces a ejecutar. ¿El glaseado queda dulce? Sí, en definitiva sí, este glaseado es dulce, pero es una capa tan fina que realmente le da ese balance. Es como cuando hacemos una torta y le ponemos una pizca de sal, o cuando hacemos una salsa de tomate y le ponemos una pizca de azúcar. Realmente no es tan perceptible y te da un balance bien interesante en los sabores. Bueno, vamos a pasar entonces a servir. Voy a buscarme algunos implementos que necesito para que sea mucho más fácil. Servir. Y vamos a poner entonces aquí en el plato un poco de esta tierra de parmesano y almendras. Fíjense que nada se desperdicia, esto nos da esa oportunidad. Listo. Tengo acá también unas almendritas tostadas que le van a dar un contraste muy muy rico a la preparación. Aparte son deliciosas, estas a mí me encanta comérmelas así solitas de snack y queda increíble. Vamos a ayudarnos de una espátula pequeña, trapezoidal o de ángulo para poder trasladar la pieza. Entonces con mucho cuidadito lo vamos a levantar. Vamos a revisar que de pronto no tenga glaseado por ahí y lo vamos a pasar aquí. Voy a juntarlo. Ahí, muy bien. Y tenemos también el caramelo que hicimos de balsámico, que se lo voy a poner por aquí. Un poquito aquí en el plato. Y para finalizar, también tengo algunas hojitas de albahaca.
Esta es una albahaca Thai, una albahaca moradita, entonces miren, voy a tomar algunos pocos de la flor. Uy, huele espectacular. Y esto termina siendo, visualmente parece un postre, y quienes me conocen dirán, ay, Moni está haciendo un postre verde súper bonito. No, esto es una entrada o es, mejor dicho, un manjar para compartir con alguien muy, muy especial. Ahí le vamos a poner estas hojitas, esta florecita. Y listo. Hemos concluido con nuestra preparación del día de hoy. Un caprese a mi manera, alusivo a la ensalada caprese, pero transformado en técnicas utilizando la pastelería. Yo espero que esto los haya dejado súper creativados y, mejor dicho, que realmente engañen sus sentidos con este tipo de experiencias. Atrévense a probarlo, a realizarlo. Les voy a compartir, por supuesto, toda la receta con las cantidades precisas que llevan la receta, y dejamos grabado este videito. Vamos a cortarlo. Ok, voy a cortarles otro para que ustedes vean el interior, porque este lo quiero dejar descongelar por completo para vivir bien la experiencia, pero les voy a mostrar al interior cómo queda. Entonces voy a tomar otro que no tiene incluso glaseado y lo vamos a poner aquí en otro platito. Miren, está congelado, ¿no? Está durísimo porque así se necesita para glasear. Entonces vamos a ver aquí si lo logro cortar bien. Perdón que ponga mi mano al frente, pero fíjense cómo queda ahorita. La pastilla de tomate está congelada, pero esto, una vez se glasea, se deja directamente en la nevera, y al servir esto se convierte en una salsa oculta, cremosa, algo así como un volcán, pero en este caso un volcán salado. Bueno, nada, me encanta de verdad haber estado con ustedes. Fue un placer que me acompañaran hoy y los espero nuevamente próximamente en otro espacio de Creatívate aquí en Gato Dumas, Colombia.